Ya está. Ya, entonces vamos a empezar. Primero, como dije, voy a hacer un poquito de teoría y luego empezamos con los ejercicios de proceso de Poisson homogéneos. Entonces, procesos de Poisson homogéneos. Ya. ¿Qué es un proceso de Poisson? Es un proceso estocástico, que es un proceso de conteo. Estocástico, que es, bueno, un proceso de conteo, ¿no? La notación, proceso de conteo, la notación es n de t, dado que t es mayor a 0, ¿no? Entonces, para que un proceso estocástico se dé, necesitamos tenemos cuatro propiedades, cuatro condiciones. Por ejemplo, n de t es una variable aleatoria, ¿no? Que me va a decir, por ejemplo, los eventos en el intervalo 0 y t, ¿no? Entonces, lo primero, esta variable aleatoria toma únicamente valores positivos y valores enteros, entonces es discreta, ¿no? Luego, tenemos que si S es menor a T, entonces, por ejemplo, no otro valor de T, S menor a T, entonces N de S es menor o igual a T. ¿Qué significa esto? Súper simple, si yo tengo una línea de tiempo, y tengo, por ejemplo, aquí está S, aquí es 0, por ejemplo, ¿no? Y aquí es T, acá se va. Entonces lo que me dice es que si S es menor que T, en este caso S sí es menor que T, y yo tengo este intervalo, ¿no? S, y tengo este intervalo T, entonces pues el número de eventos que ocurran en este intervalo S, en la longitud S, va a ser menor al número de eventos que ocurra acá. Menor o igual, en realidad, porque aquí podría haber 0, ¿no? Entonces, eso es, nada muy complicado. Y luego también que para S menor a T de nuevo, N de T menos N de S va a ser igual al número de eventos. ¿En qué intervalo? En el intervalo ST. Entonces, lo que me dice esto es, yo tengo aquí que ocurrieron, por ejemplo, 5 eventos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y sé que en S ocurrieron 2. Entonces, simplemente la resta de ambos me va a dar lo que ocurrió en este intervalo ST, ¿no? En este intervalo ST. Y ya, eso es. Entonces, estas son las propiedades del proceso estocástico y ahora hablemos de algo importante, que es súper importante que quede claro que es no borré el cuadrito, no, ahí está. Los incrementos, que seguro lo vieron en clase, incrementos estacionarios independientes. Ok, entonces, estas dos palabras son súper claves para entender las propiedades de un proceso de Poisson, estacionariedad e independencia. Entonces, la estacionariedad nos dice que la distribución del número de eventos que ocurra en un intervalo es independiente de su posición, entonces solo importa la longitud, ¿ok? Lo voy a escribir. Entonces yo tengo que, por ejemplo, primero vamos una línea de tiempo, tengo una línea de tiempo y yo voy a ver, y yo voy a evaluar, por ejemplo, el n de 2,
¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo un banco que abre a las 0 horas, digamos que estas son las 8 a.m., ¿no? Para ya hacer el ejemplo. Y, y cierra a las 8 de la noche, ¿ya? 8 p.m. Entonces, estas son las 12 horas, ¿no? Y yo quiero evaluar el N2, o sea, el número de clientes que llegan al banco en 2 horas. Entonces, ¿cómo va a ser ese intervalo? Ese intervalo va a ser así, ¿no? Digamos que acá está 2. Entonces, lo que me dice la estacionariedad es que si tú quieres evaluar el número de eventos que ocurren en 2 horas, entonces no te importa dónde se ubica el intervalo. Lo único que te importa es que ese intervalo sea de 2 horas. O sea, tú puedes evaluarlo acá, de 2 a 4, puedes evaluarlo de 10 a 12, puedes evaluarlo de 6 a 8, de 5 a 7, así, no importa. No me importa la posición del intervalo, pero lo que voy a considerar sí es su longitud, ¿no? La longitud. Que esto de acá sea 2 horas, que es lo que yo había puesto aquí. Entonces, a eso va la estacionariedad, esa es la propiedad que me permite ver estacionariedad, no me importa cuándo ocurrió el evento, pero cuánto duró, sino cuánto duró mi observación al proceso, por decirlo así. Entonces, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Está entendiendo? Sí, gracias, Gina. Ok, esta es estacionariedad, lo voy a escribir en palabras para que también lo tengan como yo lo entiendo. Podemos decir, nos dice que importa la longitud, ¿no? Ya, y esto se entiende como, por ejemplo, yo puedo decir nt más s menos nds es independiente de S. Entonces, era lo que yo les decía acá, ¿no? La longitud de un intervalo no va a depender de cuándo empezó, de si empezó en S o empezó después o empezó antes, no importa. Lo único que me importa es cuánto va a durar la observación en el proceso. Y luego tenemos el otro concepto que es independencia, que ahora, o sea, la independencia se da únicamente en incrementos, o sea, los incrementos en intervalos disjuntos van a ser independientes. Entonces, para que yo pueda hablar de independencia, tengo que hablar de intervalos disjuntos. Entonces, hagamos una representación gráfica de eso. Primero lo apunto, los incrementos en intervalos disjuntos, solo si son disjuntos, son independientes. Y a mí me sirve muchísimo tener eventos independientes, porque como ustedes ya se habrán dado cuenta, cuando tengo eventos independientes, me es mucho más fácil calcular probabilidades, ¿no? Porque ya no tengo que condicionar nada, son independientes, pueden pasar, o sea, uno no afecta al otro, ya está, es más fácil sacar las cuentas. Entonces, siempre hay que evaluar que sean intervalos disjuntos. Entonces, ¿a qué me refiero con intervalos disjuntos? Simplemente intervalos que no se toquen. Entonces, por ejemplo, yo no tengo mi banco, abre a las 0, cierra a las 12 horas, ¿no? Y tengo un intervalo acá, por ejemplo, yo voy a evaluar de la primera media hora a la hora 5, qué sé yo, ¿no? Y yo luego voy a evaluar de nuevo en la tarde de repente, ¿no? Entonces, lo que me dice que los incrementos, o sea, el aumento, la ocurrencia de eventos en intervalos disjuntos son independientes. Si es que esos intervalos no se cruzan, no hay cruce acá, entonces lo que pase acá no afecta para nada lo que pase acá. Entonces acá puedo tener X llegadas y acá puedo tener 2, o sea, no importa, son independientes, ¿no? Estos de forma intuitiva lo podemos pensar como si es que, por ejemplo, estoy viendo un banco y estoy registrando la llegada de clientes, pues si yo considero que el proceso es un proceso estocástico que tiene incrementos escenarios independientes, yo diría,
Entonces, pues tiene sentido porque la gente que llega en la mañana no afecta para nada a la gente que llega en la tarde, ¿no? O sea, son como procesos que ocurren independientemente. Pero ¿qué pasa si es que yo les digo a otra persona, ¿no? Evalúa esto, ¿no? Lo rojo, el intervalo en rojo. Entonces, y ustedes han evaluado el verde, ¿no? Entonces, la ocurrencia de eventos aquí, la valor relatoria de eventos que ocurrieron aquí, no es independiente de lo que ocurrió aquí, ¿no? En este intervalo. Entonces, porque obviamente aquí hay un cruce, no hay una intersección. Entonces, pues tengan cuidado cuando resuelvan los exámenes, cuando resuelvan los ejercicios, de siempre verificar que sean disjuntos o en todo caso disjuntizarlos, porque yo podría acá decir, ya, entonces solamente veamos esto, y ya tengo, ¿no? Ya tengo esto, más esto, ya me da todo el proceso que en total he observado, ¿no? En todo caso, disjuntizarlo para que sea más fácil para mí hallar la respuesta. Entonces, este concepto de intervalos disjuntos presentan incrementos independientes, ¿se entendió? Sí, gracias Fernando. Ok, entonces ahora podemos pasar a definir un proceso de Poisson y, a ver, hago una hojita nueva para que me alcance. Entonces, ustedes han visto la definición computacional, ¿no? Definición computacional de un proceso de Poisson, que es la que nos sirve para sacar las cuentas, ¿no? Hacer los cálculos. Ok, entonces, súper importante, nosotros hemos observado únicamente procesos de Poisson homogéneos. Homogéneos. ¿Qué significa que sean homogéneos? Significa que el lambda es constante. Entonces, ¿qué es lambda? ¿Qué representa lambda en un proceso de Poisson? Supongo que si es que ya estuvieron en las clases, ya deberían un poco de repente saber qué representa el lambda. ¿Qué es lambda en un proceso de Poisson? Tasa de acontecimientos por tiempo. Exacto, es muy bien. Entonces, mi lambda es la tasa de acontecimientos. Lo dijiste muy bien, por tiempo. En caso mi t sea 1, el lambda va a ser el valor esperado. Entonces, yo tengo, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Un banco, una oficina, qué sé yo, ¿no? A ver, pongamos algunas horas que se vean grandes. Entonces aquí son las 8 a.m., 9, acá por ejemplo las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, qué sé yo, ¿no? Ya casi se va. Entonces lo que yo voy a tener es que si por ejemplo mi lambda es 3 clientes, yo voy a tener más o menos 3 clientes en una hora, de repente 4 en otra, 2 aquí, 3 acá, ¿no? 2 aquí de nuevo, 4 acá, y de repente aquí también, y bueno, y aquí no dibujé la hora, entonces más o menos lo que tengo es que tengo alrededor de 3 clientes por hora, dado que mi lambda es 3, ¿no? Y mi lambda lo voy a definir bien, voy a poner clientes por hora. Entonces, a lo largo del tiempo, pues esta tasa se mantiene constante, ¿no? No ha cambiado mucho. Sí cambia, de acuerdo, a veces es 2, a veces es 4, a veces es 5, de repente a veces es 1, pero está bien centrada en la media que es 3, ¿no? Está bien centrada en la media. Sin embargo, ¿qué pasa en el caso de un restaurante, por ejemplo, ¿no? Si vemos un restaurante en la vida real, yo no necesariamente tengo esto. 10, 11, 12, 1, 2. Lo que yo voy a tener es, viene más gente a desayunar, llegan mis clientes mucho más cerca, luego ya como en la hora de que todo el mundo está trabajando, ya tengo muy menos afluencia de clientes, y luego a la hora del almuerzo de nuevo llega un montón de gente, ¿no? Se llenan las mesas, está todo atareado.
Entonces, aquí no podemos hablar de un lambda constante porque por horas hemos tenido mucha mayor variación, ¿ok? Entonces, un proceso de Poisson homogéneo cumple con esa característica. Tenemos una tasa de acontecimientos que es constante en el tiempo, se mantiene constante. Obviamente, cuando digo constante, no estoy diciendo que voy a tener 3 exactito todas las horas, no, porque de nuevo es una variable aleatoria lo que estamos evaluando, ¿no? Pero la variabilidad es bien bajita. Entonces, chicos, esto es importante que lo vean, de repente les sirve para verlo del proyecto. También que esto de acá, si es que nosotros queremos modelar una situación así, ¿no? Donde tenemos más afluencia de gente en unas horas y menos en otras, pues mi lambda, eso es un proceso de Poisson no homogéneo, que ya también lo van a ver, y el lambda se vuelve una función del tiempo. Entonces ahí sí me importan las posiciones, por ejemplo, ¿no? Porque sí me importa que es aquí o que es aquí, porque aquí vienen menos que acá. Pero bueno, eso ya es una cuestión de lo que estamos hablando, de lo que primero estamos viendo, procesos de Poisson homogéneos. Entonces, ¿se ha entendido eso? Una pregunta, Alexia. Dime. Eh, para el proyecto, digamos, o sea, si la tasa, o sea, no es constante, es no homogénea, ¿estamos obligados a tomar datos en el periodo de tiempo donde hay más afluencia o no necesariamente? O sea, va a depender, ¿no? Porque si tú has evaluado de repente tú has evaluado tu proceso un par de horas, por ejemplo, entonces tú has evaluado estas 2 horas, ¿no? Entonces, y en estas horas tú pareces tener un lambda constante, entonces tú puedes decir, oye, el lambda es constante en estas 2 horas. Tal vez no en todo el día, pero sí en estas 2 horas. Entonces, es una consideración, ¿no? Tú vas a modelar tu proceso en la hora de almuerzo, en la hora pico, donde mi lambda es constante, pero no voy a modelar mi proceso todo el día. Pues porque estamos haciendo un trabajo, o sea, es la primera vez que están haciendo esto, no se espera que sea un trabajo del todo preciso, ¿no? Entonces se puede considerar. Ahora, también podría ser que tú hayas tomado de repente tu proceso y sí observes de que tienes más gente en una hora y menos gente en otra hora. Entonces, sí podrías modelar esa tasa de llegada como una función de la hora de llegada del tiempo. Entonces, eso lo van a ver después y sí es súper chévere que lo hagan. Recuerdo que el ciclo pasado un par de grupos lo hicieron, ¿no? Modelaron el lambda como una función y ya está, ¿no? O sea, es una aproximación más bonita, ¿no? Es un modelo un poquito mejor, pero también está el, oye, estamos haciendo solamente por cuestión de simplicidad, voy a considerar que mi lambda es constante, ¿no? Y ya está, si te cuadra que es Poisson y con la definición validadora puedes justamente validar que es un proceso de Poisson, entonces no hay ningún problema. ¿Se entendió? Sí, gracias, Alexia. Chévere. Ok, entonces seguimos con las propiedades de un proceso de Poisson, súper simple, la primera es que n de 0 es 0, esto no hay nada que pensarlo, ¿no? Si tengo un intervalo de longitud 0, entonces los eventos que voy a tener son 0, ¿no? Y luego que tenemos independencia, eh, independencia y estacionariedad. Estacionariedad. Ok. Entonces, ¿qué me dice que la independencia, que si yo tengo mi proceso definido sobre intervalos de tiempo disjuntos, lo que yo ya les había estado comentando, ¿no? Intervalos de tiempo disjuntos, pues lo que va a pasar acá es completamente independiente de lo que pasa acá, ¿no? Y ya está. Entonces, ahí está también un poco para la pregunta de Fernando, lo que pase acá sí va a ser independiente de lo que pase acá, ¿no? Entonces, si tú solo tomaste tus datos acá, entonces no hay ningún problema, también puedes decir, oye, aquí mi lambda sí es constante, entonces aquí es un proceso homogéneo. Y ya está. Luego, estacionariedad. ¿Qué me dice estacionariedad? No, perdón. Ok. Luego la tercera propiedad de un proceso de Poisson es que para las probabilidades, para calcular probabilidades, puedo aplicar estacionalidad. Entonces, la probabilidad de que el número de eventos en T más S
menos el número de eventos en S sea N, va a ser igual a la probabilidad de que N de T sea N. Entonces era lo que yo le estaba explicando, de que si yo tengo mi línea de tiempo, aquí tengo S, aquí tengo S más T, y yo quiero saber esto menos esto de acá, menos esto. Entonces eso va a ser simplemente pues la probabilidad de que los eventos aquí en T, porque esta diferencia es T, tomen un valor, ¿no? Ya está. Y ahora, ¿cómo se modela esta probabilidad? Esta probabilidad es E a la menos lambda T N. N factorial. Y esto entonces es Poisson lambda T, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces, asumiré que sí. Entonces, yo puedo decir, si se dan cuenta ustedes, el número de clientes en T horas, mi N de T, que me va a decir número de clientes en T horas, lo único que está permitiendo, y en realidad es muy inteligente que se haga esto, lo que está permitiendo es que yo vuelva una función el NDT, me estoy permitiendo darle un parámetro de cuánto tiempo lo quiero observar, porque por ejemplo, si yo definiese N como el número de clientes que llega en una hora, esto sería 1 por lambda, ¿no? Porque hemos dicho que es lambda t. Y acá, si es que yo dije t es igual a 1, entonces también tendría que esto es Poisson 1 por lambda, ¿no? Entonces, si te das cuenta, lo único que está haciendo un proceso de Poisson es nos está permitiendo ingresarle un parámetro a una distribución Poisson. Entonces, es muy inteligente lo que modelan, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo que mi llegada de clientes tiene un lambda 30, ¿no? Lambda 30. Entonces, el número de clientes que yo voy a poder tener, ¿no? El N1, va a ser en una hora, ¿no? A ver, lo voy a poner clientes por hora para que esté súper claro. Clientes por hora. Entonces, el N1 va a ser o 30, o 29, o 32, o 37, o 20, ¿no? Entonces, va a tomar diferentes valores de forma aleatoria. Y si yo digo, oye, quiero saber cuánto va a ser en media hora, en media hora, entonces, ahora esto es Poisson lambda 15, ¿no? Porque es un medio por 30, o sea, esto va a ser 15. Entonces ahora voy a tener 15, de repente 17, de repente 18 y así. Entonces podemos nosotros armar un grafiquito. Yo necesito que ustedes tengan presente que para una distribución Poisson, su esperanza es su parámetro. ¿Ok? Entonces, si yo aquí tengo 1 lambda, la esperanza de n, por ejemplo, sería 1 lambda, ¿no? Y bueno, para un proceso de Poisson, la esperanza es lambda t, ¿no? Ahí lo puse mal. Lo puse mal. La esperanza de nt es igual a lambda t. Ahí está. A ver si. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviese un cuadrito acá, y eso es súper interesante que lo vean, porque me parece que no mucha gente llega a entender que en realidad lo único que estamos haciendo es permitirnos ingresarle un parámetro. Lo único que va a cambiar es el tiempo, el lambda se mantiene exacto. Entonces, por ejemplo, si yo veo, oye,
tengo acá, por ejemplo, el 30, ¿no? Y yo digo, ya, este va a ser el valor esperado de n de t, y este va a ser el t. Entonces, si mi t es 1, yo ya dije que mi lambda es 30. Si mi t es 1, es una hora, entonces el valor esperado, el promedio de gente que va a llegar es 30, ¿no? Y si mi t es 2, va a ser 60, ¿no? Porque voy a tener N2, va a ser un proceso de Poisson 2 por 30, ¿no? O sea, el valor esperado va a ser 60. Y si tengo 3, voy a tener 90. Y lo mismo si tengo media hora, ¿no? Voy a tener acá 15. Entonces el valor esperado va a ser simplemente una función lambda t, súper simple. Y yo voy a poder pues cambiar el t como a mí se me da la gana, ¿no? Y va a cambiar el valor esperado. Ahora, esto no tiene absolutamente nada que ver con cómo cambian las probabilidades, no se vayan a confundir. Las probabilidades no cambian, no es que yo digo, ay, mira, si tengo que el valor esperado de 1t es 30, entonces si yo tengo un medio va a ser, no sé, va a ser la mitad de la probabilidad, ¿no? No, nada que ver. Aquí estamos hablando únicamente del valor esperado, cómo cambiaría con el tiempo en un proceso de Poisson. Pero, ¿qué pasa con las probabilidades? Si te das cuenta, no es una función lineal la probabilidad. La probabilidad incluye al t adentro, ¿no? Lo mete en el parámetro. Entonces, ¿cómo cambian aquí las distribuciones del NT? Eso no se da de esta forma. A mí se me hace que hay un poco de delay. No se da de esta forma lineal. Entonces, podemos ver cómo cambia. Podemos verlo, por ejemplo, viendo la función de probabilidad de masa, la función de distribución acumulada. Entonces, déjenme compartir pantalla porque puedo compartirles esto, que no sé si lo recuerdan. Es el notebook que ustedes tienen disponible sobre las distribuciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá una distribución de, oye, mi Poisson es 30, o sea, aquí lo estoy evaluando, el tiempo es 1, ¿no? 30 por 1 va a ser 30. Entonces, así es la distribución. Y si yo digo en media hora, se vuelve así, ¿no? Ahora el 15 está en medio y tengo que 16 también es súper probable, 17 un poquito menos, 18 un poquito menos, y así, ¿no? Así se comporta la función. Entonces, por ejemplo, acá lo puse para ingresarlo, cosa que podemos verlo. Entonces, perdón, si yo tengo 30, es así mi función, ¿no? Si tengo 60, las probabilidades obviamente cambian. Miren, de 30, que está por acá, se vuelve nada, de 60, 59, 61 se vuelve más alta y así se comporta una Poisson, ¿no? Entonces, es súper interesante que cómo cambia, ¿no? Ok, entonces vuelvo al iPad. Ya voy. Y ahora déjenme hacer un poquito de hincapié en las distribuciones de los tiempos de llegada, las llegadas y eso. Entonces, ¿alguna duda hasta acá, chicos, de lo que he ido mencionando? ¿Se entiende? Gracias, Fernando. Ok. Entonces, hablemos de las distribuciones de los tiempos de llegada y entre tiempo de llegada. Ustedes ya saben, porque han estado en la clase de la profe y lo han demostrado matemáticamente, porque se da esto. Y si yo tengo llegadas, ¿no? Tengo acá, sí, de nuevo
mi línea de tiempo, ¿no? Tengo llegadas de personas que son las X's, ¿no? De repente así, 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 así. Entonces digamos que esto es una hora de observación, ¿no? Más o menos lo que ustedes podrían haber tenido en su proyecto. Entonces, lo que yo digo es, ok, ¿cuánta gente llegó en esa hora que observé? Entonces, N de 1, ¿no? N de T. Pongámosle N de T. Si no, ahorita, por ejemplo, no nos funciona tanto. Ya, N de T. N de T nos va a decir cuánta gente llegó, en el caso de que estemos modelando llegada de clientes, ¿no? Esta variable aleatoria es discreta, porque estamos hablando de personas, no puedo tener 1.5 personas, es discreta, es Poisson y se distribuye lambda t, ¿no? Luego, el tiempo entre llegadas de cada persona, este tiempo se distribuye exponencial. Se distribuye exponencial, parámetro el mismo lambda. ¿Ok? El mismo lambda. Entonces, ya está eso. El tiempo entre las llegadas, voy a ponerlo aquí, TI, tiempo entre llegada I e I menos 1, o sea, la llegada, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. O sea, el tiempo entre la llegada 6 y 5 se distribuye exponencial, parámetro lambda, es continua, porque modela tiempo, ¿no? El tiempo sí podemos tenerlo continuo. Y ya está. Y ahora, el orden de la llegada, entonces, voy a hacer un gráfico más bonito bajo esto un rato. El orden de la llegada se distribuye Erlang. Y es Erlang, es la, ahora vamos, miren. Tengo acá así, 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 ya. Este I, TI, 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 esto se distribuye en exponencial lambda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quisiese saber la hora en la que llegó el tercer cliente? Entonces, la hora en la que llegó el tercer cliente, este de acá, el tiempo de llegada, no el tiempo entre llegadas, el tiempo de llegada de la persona número 3. ¿Qué tengo que hacer yo? Sumar estos tres tiempos, ¿no? Y se le llama S. Entonces, este es en este caso S3. Y S3 es la suma de T1 más T2 más T3. Entonces, Sn se distribuye Erlang. Se distribuye Erlang parámetro n lambda. Y esta variable aleatoria es la suma de las exponenciales, o sea, de los tiempos entre llegadas. Entonces, súper importante que eso quede claro. Sn es el tiempo de llegada. Y esto es Erlang n lambda, ¿no? Es continua también, pues modela tiempo. Ya está. Entonces, si se dan cuenta, si yo sé cuánta gente llega o tengo la distribución de cuánta gente podría llegar, también sé el tiempo que va a haber entre cada llegadas. O bueno, también sé el tiempo de cada llegada que se puede calcular sumando estos tiempos, ¿no? Ya puedo modelar el proceso, ¿no? Un proceso de Poisson también es muy interesante porque ya me permite modelar las llegadas, cuando, por ejemplo, en su P4 ustedes van a tener que simular su proceso, ¿no? Entonces van a tener que justamente decir, oye, ya,
vamos a replicar esto, ¿cuánta gente llega? Digamos, es que en el caso de que ustedes sea un proceso de Poisson lo que ustedes observaron, entonces ustedes van a poder decir, ya, con un simulador de Poisson, yo puedo saber que llegaron, por ejemplo, 12 personas. Y con los tiempos entre llegada, puedo calcular tiempos entre llegada, entonces así hallar los tiempos de llegada, ¿no? Porque vas a hacer la suma nada más de estos. Y ya puedo entonces yo modelar un proceso y saber a qué hora llega cada cliente, cuántos clientes llegan, ya está completo, ¿no? Lo que se puede hacer. Entonces, voy a mostrarles esto que hice acá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puse, ya, ok, entonces yo puse, tengo mi lambda, que por ejemplo es 4 clientes por hora, tengo mi tiempo, que es 2.5, entonces mi distribución va a ser Poisson lambda por, ¿no? Entonces lo que yo hago es, genérame un tiempo entre llegadas, ¿ok? Un random de un exponencial con parámetro, aquí en realidad es que Julia toma el scale, no el lambda, entonces bueno, está ahí, ¿no? El mismo lambda, n, y luego calculo las llegadas, la hora en la que llega cada persona, con una suma de estos arrays. Entonces, por ejemplo, yo tuve que llegaron 18 personas y tuve que, por ejemplo, entre el tiempo cero y la primera persona hubieron 0.12 horas, luego entre la siguiente persona hubo 0.47 y así aquí el tiempo de llegada está sumando estos tres, ¿no? Por ejemplo, este es solo 12, este es este más este es este más este más este, entonces estás sumándolos, ¿no? Y luego yo digo, oye, grafícame eso y esto es lo que me sale. Esto es lo que me sale, entonces tengo, por ejemplo, que en 2.5 horas llegaron tales clientes, ¿no? Y ya está, ya simulé un proceso. Así de simple puede ser una simulación. Entonces, bueno, entonces ahora podemos pasar, ya que si quedó eso claro, si nadie tiene más una pregunta, podemos pasar a hacer los ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo bien, gracias, David. Listo, ya está. Entonces es súper chévere por eso estudiar procesos de Poisson, ¿no? Porque si ya sabes tú que tu llegada de clientes, de tu negocio, de tus oficinas, de tu tienda, de lo que sea, pues se modela de esa forma, puedes ya tener muchísima información sobre la capacidad capacidad de atención, ingresos, ya ahí hay un montón de cosas que se puede hacer con simulación, ¿no? Entonces, ahora pasamos a los ejercicios y déjenme los busco acá rapidito. Ejercicios de refuerzo. Ok, quiero hacer unos cuantos. He visto que el 6 está bien interesante. Entonces, ese sí o sí lo quiero hacer. Pero a ver, ya lo estoy copiando. Pegar. Ya. Ya, entonces esto es facilísimo. Hagámoslo juntos. Los clientes que llegan a cierta tienda, los clientes llegan a cierta tienda con un proceso de Poisson, tasa lambda 4 por hora, ¿no? Dado que la tienda abre a las 9 a.m., ¿cuál es la probabilidad de que exactamente un cliente haya llegado antes de las 9:30 y un total de 5 hayan llegado antes de las 11:30? Entonces, justo eso es lo que yo había puesto. A ver si, o sea, lo que yo había modelado. A ver, copiar. No se puede. No quiere pegarse. Ya, a ver, compartir.
Qué raro. Bueno, ya lo dibujo, no importa. Es que lo que pasa es que lo que tenía en código está justo en con esto, ¿ya? Entonces, ok. Dado que la tienda abre a las 9 a.m., pues no se quiere pasar a mi iPad, ya. Dado que la tienda abre a las 9 a.m. y, a ver, aquí más o menos acá las 11:30 a.m. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente un cliente haya llegado antes de las 9:30? Entonces, acá, por ejemplo, las 9:30. Entonces, exactamente un cliente acá y un total de 5 hayan llegado antes de las 11:30 a.m. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ya, entonces aquí se está cumpliendo, ¿no? Yo tengo un cliente acá y exactamente un total de 5 en este intervalo de acá. Entonces, me están preguntando la probabilidad de que mi lambda está por horas, o sea que media hora, 30 minutos, es igual a un medio de hora, ¿no? Entonces me están preguntando la probabilidad de que n de un medio sea, bueno, en realidad podemos hacerlo así, ¿no? De 0 más un medio menos n de 0 sea igual a 1 y la probabilidad de que n de 0 más 2 horas y media, 2.5 horas, de que n más 5 medios, ¿no? 5 medios menos n de 0, así siendo súper específicos con lo que estamos preguntando, sea igual a 5. Esta es la probabilidad que me dicen. Entonces, si yo quiero calcular esta probabilidad, ¿cómo se calcula? Es un I, ¿no? Es una intersección entre esos dos eventos. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? Ustedes que saben un montón de variables bivariadas. Bueno, ni siquiera bivariadas, porque tengo este intervalo acá y este otro intervalo acá. ¿Y qué pasa acá? ¿Estos dos intervalos son independientes? ¿Este es independiente a este? No. Claro, no son independientes. Entonces lo que yo tengo que hacer es disjuntizar los intervalos, ¿no? Entonces primero tengo que, o sea, antes de que yo, por ejemplo, si yo hubiese aquí escrito P de N, un medio, y P de N, 5 medios, igual, no, perdón, esto igual a 1 y esto igual a 5. Entonces, si yo hubiese hecho eso, si yo hubiese aplicado primero estacionariedad y luego hubiese chequeado si son independientes, hubiese estado cometiendo un error. Entonces, primero siempre es recomendable que lo escriban así para que sean conscientes de qué intervalo están hablando y luego digan, oye, no son disjuntos, entonces disjunticémoslos, ¿no? Y disjuntizarlo es súper fácil, porque lo único que yo hago es, bueno, la probabilidad de que n 0 más un medio menos n 0, o sea, esto menos esto, sea igual a 1, y la probabilidad de que n un medio más 5 medios, o sea, desde acá, a partir de un medio, menos n de un medio, ¿no? O sea, esto de acá menos esto, le quito esto. Yo creo que ustedes no lo ven ahora. Le quito esto. Entonces, ahí estoy hablando de lo que pasa acá, ¿no?
y eso va a ser, entonces yo quiero que sea 4, como habíamos dicho, y ya está disjuntizado el intervalo y ya estoy calculando la misma probabilidad, ¿de acuerdo? Entender eso, ¿sí? Y ahora puedo decir, ya, mira, ya que ya tengo, ahora sí estoy hablando de intervalos disjuntos, yo puedo decir, puedo aplicar independencia, ¿no? Perdón, puedo aplicar estacionariedad y puedo decir que a mí no me importa cuándo empieza el intervalo, sino cuánto dura. Entonces, voy a decir ya, esto va a ser igual a la probabilidad de que n de un medio sea igual a 1 y de que n de 4 medios, o sea 2, sea igual a 4, ¿no? Ya está. Como estos son eventos independientes y estoy calculando su intersección, simplemente puedo multiplicarlos. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de n un medio igual a 1 por la probabilidad de n 2 igual a 4, ¿no? Como son eventos independientes, yo ya verifiqué eso y aquí lo voy a escribir. Aquí primero apliqué independencia. Independencia. Disjunto, inter y nuevamente por dependencia, porque yo sé no calcular probabilidades, eso simplemente se vuelve esto. Y ya está. Bueno, ahora, ¿cómo se calcula esto, no? Esto es la función de probabilidad de masa de una Poisson, un ¿chicos me escuchan? Ahora sí, se me fue, me botó Zoom, sorry. Ya, sorry, qué pena. Ya, entonces vuelvo. No sé dónde me quedé, creo que esto de acá sí lo escucharon. N de un medio, esta variable aleatoria se distribuye Poisson un medio por lambda. Entonces, ¿cuánto es lambda? Es 4, ¿no? 1 por 4. Y N2 se distribuye Poisson 2 por 4, ¿no? Entonces, esas probabilidades se calculan con la función de probabilidad de masa de una Poisson, que ya la teníamos, ¿no? Yo me la sé de memoria, ya no me la sé de memoria, al parecer. Es E a la menos lambda, lambda t, x, ya, ok. Entonces es E a la menos lambda t x entre x factorial. Si no me equivoco, es lo mismo que yo tengo acá arriba, que les había dicho. Sí, bueno, en vez de, aquí tengo en n, ¿no? Bueno, ok, es lo mismo. Ya, lambda t n, ok. Estos. Ya, entonces esto simplemente va a ser e a la menos un medio por 4, y aquí 2, ¿no? Que es un medio por 4 elevado a 1, y esto entre 1 factorial, y esto por e a la menos 2 por 4, y aquí 8 a la 4, entre 4 factorial. Y eso, lo que salga de ahí es la respuesta. ¿Se entendió?
¿Se entendió, chicos? Sí, gracias, Angie. Ya, un segundo voy a conectar mi teléfono para... Ya, podría poner así en R. Depois 1, 2, depois 4, 8. Lo que pasa es que ahora no recuerdo exactamente cómo van el orden de los parámetros en R, pero si te refieres a... O sea, sí, no estoy segura de que sea ese el orden correcto, no estoy segura si va el lambda primero o el x primero, entonces sería 1 y lambda igual a 2, ¿no? Ah, ya, entonces sí, está bien. Ajá, sí, así va. Está bien, sí, ya. Eso pones tú en R y se resuelve. Ya está. Entonces, ahora podemos pasar a la 2. La 2. Los clientes llegan a una tienda. No la están viendo ustedes. Es que no lo he pegado, pues. Ya, a ver. Save to clipboard. Ya. Entonces, los clientes llegan a una tienda como un proceso de Poisson con una tasa de llegada 20 por hora. En un periodo de media hora, calcule la probabilidad de que lleguen 4 clientes en los primeros 15 minutos y 6 en los próximos 15 minutos. Ya, eso está súper fácil. Entonces aquí sí podemos hacer el grafiquito. Y tenemos, ¿no? Que me piden 4 clientes en los primeros 15 minutos. Entonces aquí 15 minutos, 1, 2, 3, 4 y 6 en los próximos 15. Entonces de aquí a 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora sí estamos hablando de intervalos disjuntos, ¿cierto? Estos próximos 15 minutos y estos primeros 15 minutos. Entonces aquí no hay tanto problema. Lo que yo puedo hacer de nuevo, si quiero escribirlo tal cual, sería que me están pidiendo calcular la probabilidad de que n15 más 0 menos n0 es igual a 4 y n15, ay, perdón, no, n30 más 15 menos n15, o sea, desde acá hasta acá, sea igual a 6. Ya. Y ahora como yo me doy cuenta que aquí pues no hay ningún cruce en los intervalos, ahora sí puedo aplicar, entonces son independientes, ya verifiqué la independencia, ahora puedo sí aplicar la estacionariedad y esto es n15 igual a 4 y esto es n15 igual a 6. Como son disjuntos, entonces simplemente multiplico, ¿no? Esto va a ser igual a la probabilidad de n15 igual a 4 por la probabilidad de n15 igual a 6. Entonces, ahora simplemente aplico la fórmula, ¿no? E a la menos lambda t n entre n factorial. Entonces aquí es e a la menos 15 por, ¿cuánto era mi lambda? Era 20 por hora. Uy, miren, acá hay un tema. Está en 20 por hora y nosotros estamos trabajando en minutos, entonces hay que convertirlo, ¿no? Sería 120 minutos por hora. Entonces ese es mi lambda. No se olviden de verificar eso siempre. Entonces 15 por 120
y aquí sería 15 por 120 elevado a 4 entre 4 factorial por e a la menos 15 por 120, 15 por 120 elevado a 6 entre factorial de 6. Y ya está, esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? En el segundo es porque el punto de partida se toma, no se toma. El punto de partida es 15, claro. Ahora estamos viendo desde 15 hasta 30. Entonces aquí, pues en las propiedades que vimos nosotros, simplemente te queda que esto es N30, ¿no? No, perdón, N15, la resta. N15. ¿Sí, Joaquín? Porque si te das cuenta o si lo piensas un poco intuitivo, solo estás evaluando el proceso en 15 minutos, ¿no? Desde el minuto 15 al minuto 30, pero habíamos dicho de que en realidad solamente me importa la longitud. Si yo ya verifiqué que son disjuntos, entonces únicamente me importa cuánto tiempo lo observé y esos fueron 15 minutos. Entonces por eso al final luego me queda solo n de 15. Ya. Entonces, a ver, la número 3. Estos ejercicios son sencillos, pero sí, están rápidos, la verdad. Creo que de repente. Ok. En la sierra peruana existen criaderos de truchas llamadas pisciranjas. Las truchas que están en los pozos se capturan a una tasa lambda mayor a 0. Sea n de t el número de truchas capturadas hasta tiempo t, ¿cuánto tiempo en promedio tenemos que esperar hasta atrapar la primera trucha? Ya, chicos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es? Ok, a ver, hago el grafiquito. Entonces yo llego, ¿no? A capturar las truchas así tiempo 0 y me dicen de que el número de truchas capturadas a tiempo t se modela como un proceso de Poisson con tasa mayor a 0, ¿no? Y me dicen cuál va a ser el tiempo hasta yo tener que encontrar la primera llegada. Entonces, habíamos dicho que pues ahora el tiempo de llegada, este tiempo TI o el S1, este se distribuye exponencial, exponencial lambda y este se distribuye Erlang 1 lambda, ¿no? Pero esto es lo mismo, en realidad son iguales, porque este va a sumar n veces una exponencial parámetro lambda. Sin embargo, aquí solamente tenemos una llegada, ¿no? Si fuesen dos, obviamente ahí sí no son iguales. Entonces lo escribo. Sn es la sumatoria n hasta n veces, ¿no? Desde 1 hasta n, de t. Y aquí puedo ponerle i. De ti, ¿no? Entonces, en este caso, mi n es 1.
n igual a 1. Entonces se vuelve solamente ti. Solo en el caso de que sea 1. Si fuese 2, ya tengo ti1 más ti2, ¿no? 2 ya, solo para aclarar eso. ¿Quedó claro esto que acabo de mencionar sobre cómo se parece? Sobre el primer tiempo de llegada es exponencial y bueno, el tiempo de llegada 1, como ya habíamos visto, es Erlang, ¿no? También. O sea, estos dos son igualitos. ¿Se entiende eso que comenté? Joaquín, ¿me entendiste? Sí, yay. Ya, entonces, como dice David, si yo voy a mi formulario, si yo sé una exponencial, una Erlang también tiene de valor esperado 1 entre lambda, ¿no? Entonces, si yo sé que el lambda de este proceso es simplemente lambda, entonces pues el valor esperado del T1, que es igual al valor esperado del S1, es 1 entre lambda. ¿Se entendió eso? Chévere, por eso dije que lo podían sacar al ojo, si es que ya habían entendido un poco más claro cómo se trabaja esto, ¿no? Ah, era solo la esperanza. Sí, sí. Si te pedían el tiempo en promedio, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar hasta atrapar la primera trucha? Ok, entonces, ahora veamos. La 4. ¿Qué dice la 4? Ah, miren, acá hay un ejemplo de un banco. Pegar, ya. El arribo de los clientes al banco BCP se describe mediante un proceso de Poisson con tasa lambda 14 por hora. Si las oficinas de la sede de Miraflores abren a las 9 de la mañana, calcule la probabilidad conjunta de que a las 9:30 hayan llegado al menos 5 clientes y a las 11:30 hayan llegado más de 15 clientes. Ok, entonces aquí sí nos confundieron un poco más con las palabras. Entonces, ya, hagamos una línea de tiempo de nuevo. Entonces, yo tengo que abrir a las 0 horas, ¿no? Las 0 horas son las 9 de AM. Luego voy a ver a las 9:30. O sea, esto es muy allá lo llevé, creo. Acá más o menos. Un medio, estos son las 9:30. Acá tengo 1. Por acá de repente 2. 2:30. Estas son las 10. Estas son las 10. Las 11, perdón, estas son las 11:30. Ya. Entonces nos dicen, el arribo se describe mediante un proceso de Poisson con tasa lambda 14 de clientes por hora. Si las oficinas de la sede de Miraflores abren a las 9 de la mañana, calcule la probabilidad conjunta de que a las 9:30 hayan llegado al menos 5 clientes, o sea, que aquí tengamos mínimo 5 clientes y a las 11:30 hayan llegado más de 15 clientes y acá tengamos más de 15 clientes. Ok, entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la probabilidad de que yo tenga n. De nuevo, acá no estamos hablando de intervalos disjuntos. Estamos hablando de intervalos que no son independientes entre sí. Entonces no puedo simplemente multiplicar las probabilidades y ya es eso. No, tengo que disjuntizarlos. Entonces lo voy a escribir. Sé que hacerlo así es un poco más engorroso, pero creo que vale la pena. Entonces, ya, tengo primero de que n de un medio más 0 menos n de 0, o sea, esto de acá, ¿no? Sea igual, no, sea que hayan llegado al menos 5 clientes, o sea, que sea mayor o igual a 5, ¿no? Mayor o igual a 5. Y
que n de 2.5, esto acá, más 0 menos n de 0 sea mayor a 15. Entonces, claramente yo no puedo simplemente decir, ah, ya multiplico esto y multiplico esto, porque estoy hablando del mismo tiempo aquí, ¿no? Entonces tengo que disjuntizar los intervalos. ¿Y qué hago? Tengo que hallar esto de acá. Ya. Entonces, si yo sé que aquí tuve al menos 5 clientes, si yo sé que acá tengo al menos 5 clientes, para llegar a más de 15, acá, voy a poner de azul, acá necesito más de 10, ¿no? Bueno, voy a poner más de 10. Más de 10. Porque si yo tengo acá más de 10 y yo sé que aquí tengo mínimo 5, entonces ya estaría teniendo más de 15 y se estaría cumpliendo la probabilidad que me están preguntando. ¿Se entiende? Sí, gracias, David. Entonces, esto simplemente se va a volver la probabilidad de nuevo, ya verifiqué que mis intervalos son disjuntos, ahora puedo aplicar estacionariedad. N de 1/2 mayor o igual a 5 y N de 2.5, en este caso sería más 1/2 menos N de 1/2 sea mayor a 10, ¿no? Que este intervalo de acá sea mayor a 10. Entonces, luego, ¿qué hago? Simplemente aquí resto, ¿no? Aquí aplico estacionariedad, me va a quedar 2 mayor a 10 y este n de 1/2 mayor o igual a 5. Ya está. Entonces, aquí es simple porque, de nuevo, como yo sé que son independientes, ya verifiqué eso, se multiplica, ¿no? Ya está. Probabilidad de n 1/2 mayor o igual a 5 y por la probabilidad de n2 mayor a 10. Ya está. Eso es. Y ahí ustedes lo pasan ya a, a la fórmula, ¿no? Ya. Entonces, estamos avanzando bien rápido. Las 6 es un poquito larga. Pero nos queda un montón de tiempo. Ya, no hay problema. Entonces avanzamos. Podemos hacer todos. Pensé que no nos iba a dar tiempo, pero chévere. A ver. Estoy copiando. A veces se cuelga un poco. Ya. Se colgó. A ver, un segundo. Ya. A ver. Ya, gracias por funcionar. Ya, entonces tenemos las 5. Dicen, los defectos que ocurren a lo largo de un cable submarino se describen como un proceso de Poisson con una tasa 0.1 por milla. Calcule la probabilidad de que no aparezcan defectos en las primeras 2 millas de cable. Entonces, pues esto que es súper sencillo, ¿no? Nos están pidiendo la probabilidad
de que n para hacerlo ya si queremos así, 2 más 0 menos n de 0, o sea, en el intervalo de 0 a 2, ¿no? Sea igual a 0. Y esto es igual a la probabilidad de que simplemente n de 2 sea igual a 0, ¿no? Y ya está, entonces esto es e a la menos lambda t, aquí va a ser 0, y aquí va a ser 0 factorial, ¿no? Mi lambda es 0.1 por milla y mi t es 2. Entonces, 0.1 por 2. Y aquí de frente le voy a poner 0.2. Ya está. Esto se vuelve 1. Esto se vuelve 1. Me va a quedar solamente e a la menos 0.2. Ya está. Entonces, a ver la 5.2. Esta es la 5.1. Dado que no hay defectos en las primeras 2 millas de cable, ¿cuál es la probabilidad condicional de que no haya defectos entre los puntos de milla 2 y 3? Entonces yo tengo aquí el cable, ¿no? Y me dicen a mí que yo tengo que, a ver, esta es la milla 1, 2, que acá no ocurrió nada. ¿Cuál es la probabilidad condicional de que no haya defectos entre los puntos de milla 2 y 3? O sea, de que acá también sea 0. Entonces me están pidiendo la probabilidad de que n de 3 menos n de 2, o sea, esto, sea igual a 0, dado que yo sé que n de 2 menos n de 0 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto es esto? Sería indiferente. Muy bien, Fernando, porque lo que pasa aquí a mí no me importa. No, o sea, lo que pasa acá no es influenciado de ninguna forma por lo que pasa acá, por lo que ya les había dicho. Entonces, esto de aquí no me importa. Esto de acá se vuelve simplemente la probabilidad de que n de 3 menos n de 2 sea igual a 0. Y esto se vuelve simplemente la probabilidad de que n de 1 sea 0. Chévere, chicos. Muy bien, David. Sí, exacto. Los intervalos son disjuntos, entonces son independientes. Súper chévere, chicos. Ya está. Entonces, podemos ver las 6. Ya acabamos. ¡Wow! ¡Qué rápido! Creo que nunca hemos acabado todos los ejercicios que hay porque siempre son más largos. Pero bueno, entonces, qué chévere. Ya, ok. Voy a copiar las 6, que sí es un poquito más interesante. Ay, no, es un poquito más interesante. Ay. Ya, ahí está. Se pegó. Este es chévere. En una empresa peruana que se dedica a la analítica de datos, está situada en un lugar de Lima en la que los fallos eléctricos ocurren como un proceso de Poisson con una tasa 3 por hora. Estos eventos causan daños al servidor donde las computadoras de la empresa están conectadas. Por lo tanto, se ha instalado un regulador de voltaje bien potente. Dicho regulador debe retirarse del sistema durante 10 minutos al mes para hacerle mantenimiento. Suponga que si tan solo una falla eléctrica ocurriera durante un periodo de mantenimiento preventivo, haría que el servidor falle y generaría interrupciones en los cálculos complejos de las computadoras a través de dicho servidor. Okay. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor falle? Entonces nos están diciendo, si es que ocurre una falla eléctrica, nos está diciendo primero esto, ¿ok? La empresa está situada en Lima y en Lima hay fallos eléctricos con una tasa de 3 por hora, ¿ok? Entonces, si es que hay, las computadoras de la empresa están conectadas a un regulador que se tiene que quitar del sistema durante 10 minutos al mes para hacerle mantenimiento. Entonces, me están diciendo, ¿no? Si es que ocurre una falla cuando el regulador está en mantenimiento,
entonces el servidor va a fallar, ¿no? Porque se van a afectar las computadoras, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el servidor falle? Es lo que nos pregunta la 6.1. Entonces, es más sencillo de lo que parece. Porque yo tengo, por ejemplo, ya si queremos ver la línea de tiempo, no, yo tengo de que el servidor va a ser sacado 10 minutos al mes, ¿no? Entonces, estamos viéndolo en el tiempo. Y las fallas eléctricas en Lima ocurren 3 por hora, ¿no? De repente acá, sí, 3 por hora. Sí. Y nos dicen de que si ocurre, de que el servidor va a fallar si es que pasa esto, ¿no? O de repente esto o esto, ¿no? Solamente una falla va a hacer que el servidor ya no sirva. Entonces, ¿qué tenemos que calcular nosotros para calcular la probabilidad de que el servidor falle? Pues tenemos que calcular la probabilidad de que n de esos 10 minutos, que son igual a un sexto de hora, sea igual, no, perdón, claro, sea mayor o igual a 1. Entonces, n de un sexto sea mayor o igual a 1, ¿no? Porque si es que ocurre aquí me dicen, tan solo una falla haría que el servidor falle. Entonces, si es que aquí pasa una, una, una falla o más, entonces ya estaría fallando el servidor. Entonces, yo he puesto n de un sexto, o sea, de 10 minutos. Y ustedes me dirían, Alexia, pero tú no sabes cuándo ellos lo van a sacar de mantenimiento. Pero, de nuevo, a mí no me importa la posición del intervalo, sino solamente su longitud. Y como en este caso no lo estoy comparando con algún otro intervalo para probar que si es junto o no, entonces puedo simplemente de frente poner esta probabilidad, ¿no? Yo quiero saber la probabilidad de que en estos 10 minutos no ocurra una o más fallas. Y si eso pasa, entonces el servidor va a fallar. ¿Se entiende el planteamiento? Sí, gracias Joaquín. Entonces, esto simplemente va a ser 1 menos P n un sexto que sea menor a 1, ¿no? Le di la vuelta. Y esto, como menor a 1, solamente está el valor 0, es n de un sexto igual a 0. Y ya está. Entonces esto es 1 menos e a la menos lambda t. Mi lambda es 3 por hora, 3 por un sexto, por 3 por un sexto elevado a la 0 entre 0 factorial. Esto es 1 y solamente me queda eso que está ahí. ¿Ya está? Eso es. Entonces, a ver, creo que en el chat escribieron. Ah, no. Ya, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Ah, ya me dijeron que sí hace un ratito, ¿no? Ya, entonces la 2, a ver, suponga que el servidor sobreviviría a una sola falla, pero si 2 o más fallas ocurrieran durante el periodo de mantenimiento preventivo, el servidor fallaría de todas maneras. ¿Cuál es ahora la probabilidad de que el sistema se bloquee? Acá en realidad la pregunta no ha cambiado mucho, solamente nos dicen de que ahora sobrevive a una falla, es decir, son necesarios al menos 2 fallas para que el servidor falle. Entonces, ahora en el 6.2, la probabilidad que me piden calcular es que n de un sexto sea mayor o igual a 2, ¿no? Y esto es 1 menos p de n un sexto menor a 2, y esto es 1 menos p
P de n un sexto igual a 1 más P de n un sexto igual a 0. ¿Se entendió eso? ¿No sería mayor o igual a 2? ¿Le puse mayor o igual a 2 o no? Ah, dije mayor a 2 cuando lo estaba explicando. Ah, ya. Sorry. Ya, sorry, sí, hablando me confundí, pero sí, es mayor o igual a 2, ¿no? Mayor o igual a 2. Ya, entonces ya tengo esto y ya, pues, ¿no? Lo reemplazo, esto ya, entonces esto va a ser 1 menos e a la menos lambda t elevado a la 1 entre 1 factorial menos, ya sabemos que esto es el de 0, ¿no? Entonces menos e menos 3.16. Ya, eso es, chicos. Ahora la 3. Suponga que el bloqueo no ocurrirá a menos que haya 2 eventos dentro de 5 minutos el uno del otro. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes plantear eso? Y lo voy a traer abajo para tenerlo, copiar. ¿Cómo se les ocurre a ustedes plantear eso? Aquí en realidad es un poco un tema de interpretación, porque en los ejercicios van a ver que la solución está como que han planteado esto, ya, han planteado esto. Han planteado que yo tengo acá mis 10 minutos y que yo los separo en 5 minutos y 5 minutos. Supongo que el bloqueo no ocurrirá a menos que haya 2 eventos dentro de 5 minutos el uno del otro. Entonces, acá lo que ellos han propuesto es que aquí haya un evento y aquí haya otro evento, ¿no? Entonces, 5 min y aquí 5 min. Ya pues, hay que ser cuidadoso con cómo se interpreta la pregunta, pero yo diría que ambos es válido. Ya depende de cómo tú interpretes el texto, ¿no? Ya, entonces la 6.4 es la chévere. Resuelva 6.2 suponiendo que la unidad de protección estará fuera del sistema por un tiempo que se distribuye exponencialmente con un valor esperado de 10 minutos. Ok, entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién me dice cómo es esto diferente de las 6.2? Y esto ustedes lo deben, o sea, ustedes lo deben saber así ya a la perfección, porque el ciclo pasado, por ejemplo, no se estudiaban bivariadas, entonces no había tanto énfasis en doble, tipo en fuentes de doble aleatoriedad, ¿no?
en experimentos con doble aleatoriedad. Entonces, pues aquí así se modelaría. Entonces, ¿qué se les ocurre? Mira, a ver, hablemos de esto. Nosotros hemos dicho ya el tiempo que tenemos que fijar ahora es aleatorio. Exacto, David, muy bien. Ahora tenemos doble aleatoriedad. Nosotros nos decían esto, ¿no? Nos decían, tú vas a evaluarlo 10 minutos, ¿no? El tiempo de evaluación va a ser 10 minutos y ahí tienes que ver pues que hayan más o dos fallas, ¿no? Si hay más de dos o dos fallas, entonces ya falló tu sistema. Sin embargo, ahora nos dicen que este tiempo, por un tiempo que se distribuye exponencialmente con un valor esperado de 10 minutos, ahora ya no nos dicen, oye, tú vas a sacarlo del sistema 10 minutos, te dicen, vas a sacarlo un tiempo que se distribuye exponencialmente. Entonces, tu tiempo de, no sé por qué le pusiste, tu tiempo de mantenimiento, tiempo de evaluación le había dicho, ¿no? Bueno, ya no importa. Tu tiempo de mantenimiento ahora se distribuye exponencial. Si su valor esperado es 10 minutos, su parámetro es 1 entre 10. 1 entre 10. Entonces, ahora estos 10 minutos pueden ser 11, pueden ser 9, pueden ser 8.7295, o sea, ya se volvió aleatorio y eso obviamente te causa te causa conflicto, porque ahora tú ya no puedes poner simplemente, ya la probabilidad de que n de un sexto, ¿no? Porque esto de acá era un sexto, sea mayor o igual a 2. No, porque ahora este parámetro de acá se volvió aleatorio. Entonces, una salvedad que alguien podría decir ahí, oye, pero ponle solamente 10, ¿no? Si te dicen que el promedio es 10, ponle 10. No, ustedes ya han estudiado bivariedad, saben que eso no se tiene que hacer. Entonces, la formulación aquí es n de tm, siendo que tm es una variable aleatoria, sea mayor o igual a 2. Ya está. Entonces, ¿cómo se resuelve esta probabilidad? Ustedes ya en saber esto así como resolverlo, lo ven y ya se debería resolver solito. Entonces, ¿cómo se resuelve? Es una propiedad. Una propiedad. Es una ley. Es una propiedad. Ley de probabilidad total. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si se dan cuenta, las probabilidades de que mi t sea mayor a 2 van a cambiar en función a cuánto es este tiempo, ¿no? Era lo que yo les estaba mostrando, por ejemplo, y podemos ir a ver ahorita, a ver, vamos, acá. Entonces, yo quiero ver que el n, o sea, el número de llegadas en esos 10 minutos, ¿no? Un sexto sea mayor o igual a 2. Entonces yo pongo aquí que el tiempo es un sexto. No puedo poner una división. Bueno, entonces lo fijo. Este de acá me va a decir doble definición, pero le ponemos Poisson 3. Este de acá es 1 entre 6. Ahí está, ¿no?
Entonces, la probabilidad de tener 0 es bien alta, la probabilidad de tener 1 es bajita y la probabilidad de tener 2 es mucho más baja. Y la probabilidad de tener más, 3, 4 es ya casi 0, ¿no? Entonces, esto porque yo le he dicho que son 10 minutos, o sea, yo he puesto acá, el ratio es 0.6 y yo lo he puesto por 1, ¿no? Voy a poner por 1, entonces aquí. No, perdón, eso es normal, ¿no? ¿El lambda cuál es? El lambda es 3, ¿no? 3 por hora y el tiempo es 1.6 horas. Entonces aquí es lambda por tiempo. Ya, ahora sí. Ah, tiempo ya lo había definido. A ver, tiempo 3. Tiempo 3. Ya, ahora sí. Entonces, yo he dicho, ¿no? El lambda de mi proceso es 3, el tiempo en el que lo voy a evaluar es 1/6 de horas, y entonces quiero ver las probabilidades, ¿no? Entonces ya, ya está, que haya 0 es 0.6, que haya 1 es 0.3, después lo demás se vuelven bien, bien, bien poquito. Y lo que yo digo es, a ver, pero tú no sabes cuánto va a ser tu tiempo. Tu tiempo ahora es aleatorio, se distribuye exponencial. Entonces tu tiempo no es necesariamente 1/6, no necesariamente 10 minutos. Tu tiempo podría ser 1 hora, ¿no? Podría ser 1 hora. Y eso hace que las probabilidades cambien por completo. Miren, ahora más o menos tengo de que hayan 3, va a ser 0.25, y que hayan 2, y que hayan 3. Cambia por completo la distribución con el tiempo. Entonces yo digo, ya, por ejemplo, son media hora, entonces un medio de hora, ¿no? Un medio de hora cambia la distribución nuevamente. Entonces, obviamente, como ahí tenemos doble aleatoriedad, si es que este parámetro de tiempo es aleatorio, va a ir cambiando mis probabilidades. Y para cada valor de tiempo, yo tengo diferentes probabilidades de tener 2 o más. ¿Se entiende? Por ejemplo, aquí de tener 2 o más es esta colita, ¿no? Es esta colita. Y si pongo 1/6, como habíamos dicho, 2 o más se vuelve mucho más pequeño, ¿no? Si lo achico, si lo hago, por ejemplo, 5 minutos, 1/12, 2 o más se vuelve aún más pequeño. Entonces, naturalmente, la distribución de la cantidad de eventos que voy a tener va a cambiar de acuerdo a cuánto tiempo yo lo estoy evaluando. Entonces, es importante tomar en consideración todos los valores. Y ahora me regreso al iPad para terminar de explicar bien eso. Entonces, ya, ahí voy. Ya, entonces, de nuevo, no habíamos dicho el tiempo, el T, ¿no? TM puede tomar diferentes valores. Puede ser 5 minutos, como ahora es aleatorio, se distribuye exponencial, puede tomar 5 minutos, 10 minutos, 15.7895 minutos, ¿no? Es continuo, toma una infinidad de valores, aquí hay infinito de valores. Y acá también podría ser, no sé, podría ser 60.1240, ¿no? Minutos. Entonces, para cada valor, nuevamente, como yo les mostré en las gráficas, voy a tener una probabilidad de n de t mayor a 2, que va a ser diferente si es que esto es 60 minutos, si es que es 15, si es que es 10, si es que es 5 minutos, ¿no? Y aquí yo tengo una infinidad de valores. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a usar probabilidad total. ¿Y qué me dice probabilidad total? No, lo hago abajo, ¿ok? Esto, probabilidad de n tm mayor o igual a 2. Lo que me dice probabilidad total es, yo voy a integrar desde 0 hasta infinito, y voy a ver cuál es esa probabilidad, ¿no? Yo voy a ver la probabilidad de que n de t sea mayor o igual a 2, dado que yo sé que t es t,
para todos los valores de t. Entonces lo que hace esta integral es suma absolutamente todas esas probabilidades, el infinito, ¿no? El infinito. La probabilidad de que t sea t dado que t esté. Entonces aquí está evaluando 0, 0.00001, así, absolutamente todos los valores, ¿no? Todos los valores. Sin embargo, está multiplicando cada valor por la función de densidad de t. Entonces, ¿qué es esto? Es la probabilidad de que t sea t. Entonces, de alguna forma, yo tengo acá pues estos valores, ¿no? Yo puse aquí un ejemplo 4, obviamente tenemos un infinito de valores, infinito de valores, y para cada uno una probabilidad diferente. Ustedes vieron cómo cambiaba la gráfica, ¿no? Entonces yo digo, ya, yo voy a multiplicar estas probabilidades por la probabilidad de que sea 60. Entonces voy a decir, la probabilidad de que el número de eventos sea mayor o igual a 2, ¿no? Por ejemplo, en 60 minutos, por la probabilidad de que el tiempo sea 60 minutos. Y esto lo voy a evaluar para absolutamente todos los valores. Entonces, la probabilidad de que el número de fallas en 10 minutos sea mayor o igual a 2, dado que yo sé que el tiempo ha sido 10 minutos. Y así con absolutamente todos los valores. Y ya está. ¿Se entiende? Esto es probabilidad total, ¿no? ¿Se entiende eso? O sea, eso, ¿se entendió lo que expliqué con los gráficos, con todo? Sí, gracias, David. Los demás, Joaquín, ¿se entendió? Lo vuelvo a repetir, lo puedo volver a repetir porque si lo entienden así con forma gráfica, mostrándoles, o sea, les he mostrado cómo cambia la función de distribución con cada valor de t, entonces sí se vuelve muy chévere lo que ustedes interioricen ese concepto. A ver, Joaquín, Fernando, ¿se entendió? Gina, ¿podrías repetir, porfa? Me perdí. Dale, te repito, no hay ningún problema. Y me voy, mira, me voy al... Ok, entonces primero antes de irme al notebook, voy a volver a repetirlo, ¿no? Entonces, a mí me dicen que yo voy a evaluar mis fallas en un tiempo TM. Y a mí antes me decían ese tiempo es 10 minutos. Sin embargo, ahora me dicen el tiempo es exponencial parámetro de 1 entre 10, ¿no? Entonces, ahora este tiempo puede ser 10 minutos, puede ser 5 minutos, puede ser 15.7895 minutos, puede ser 60 12 40 minutos. Entonces, puede ser infinidad de valores acá, ¿ok? Infinidad de valores. Entonces, incluso probablemente esto tenga, o sea, es exponencial, ¿no? Puede tomar una infinidad de valores. Recordemos que la exponencial es continua, entonces este tiempo t que yo lo voy a evaluar toma valores infinitos. Entonces, como yo mostré, por ejemplo, en las gráficas, la probabilidad de que yo tenga más de 2 eventos, más de 2 fallas, la Poisson, cambia en función al t, ¿cierto? Y eso lo puedo mostrar acá. Entonces, a ver, aquí... no, acá. Ya. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, mi distribución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mis 10 minutos? Yo tenía aquí 1.6. Ya está. Entonces, esto es lo que yo voy a tener. Esto es lo que yo tenía cuando a mí me decían, oye, sí o sí son 10 minutos. Entonces, la probabilidad de tener 2 o más eventos son estos de acá sumados, ¿no? Es que tenga 2, que tenga 3, que tenga 4, que tenga 5. Es la suma de esto de acá. Eso va a ser la probabilidad de tener 2 o más eventos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este tiempo cambia? ¿Qué pasa si yo no digo, quiero saber la probabilidad de tener... la probabilidad de tener 2 fallas en 10 minutos. ¿Qué pasa? Yo quiero saberlo en 5 minutos.
Entonces ahí, mira, aquí han disminuido las probabilidades de tener 2 o más eventos. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque si antes yo tenía 10 minutos para que hayan dos o más eventos y ahora yo recorto ese intervalo a 5 minutos, tiene sentido de que sea menos probable que ocurran 2 o más eventos, ¿no? Entonces aquí esto se redujo, si te das cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, oye, quiero verlo en 15 minutos, ¿no? En 15 minutos, mis probabilidades, uno, eso era 0. A ver, en 20 minutos, ¿ya? En 20 minutos, mira, las probabilidades de tener 2 o más han aumentado. Ahora, tener 2 es alto, tener 3 es también 0.5 más o menos, entonces 0.0, 0.005. Bueno, ya, entonces esto de acá ha aumentado, ¿no? Si te das cuenta, porque yo he aumentado el intervalo, ahora lo he puesto en 20 minutos. O sea, esto es un tercio de hora, 20 minutos. Entonces, obviamente la probabilidad de tener 2 o más eventos, como el intervalo es más largo, va a ser mayor. Entonces, si yo lo veo, por ejemplo, media hora, 30 minutos, esto va creciendo. Mira, ahora el 2 se volvió enorme, ¿no? Se volvió mucho más grande. La probabilidad de tener 2 o más eventos cambia. Entonces, ahí está el problema de que yo no sé cuánto es mi tiempo. A mí me dicen que el tiempo se distribuye exponencial, parámetro 10 minutos. Entonces, yo puedo incluso acá poner... control Z, no. Voy a ponerlo acá, ¿ya? Yo acá incluso poner, mira, puedo poner que el tiempo sea un random de exponential parámetro, me decían 10 minutos, que es un sexto de hora es el valor esperado. Ya, entonces aquí pongo un sexto. Lo estoy poniendo así porque en Julia el parámetro que te piden es que pongas el valor esperado, no 1 entre el valor esperado. Entonces, por si ahí alguien se confunde, pero eso no es importante que lo entiendas ahora. Entonces ya, a ver qué pasa si yo hago eso. Me sale multiple definitions, tengo que borrar el de acá. Ya. Ya está. Entonces, mira, si yo digo que el tiempo sea... el tiempo es exponencial. Entonces, por ejemplo, esta vez el tiempo fue 0.11 horas y así está mi distribución. Es la suma de esto de acá va a ser la probabilidad de que yo tenga 2 o más eventos. Entonces, ¿qué pasa si lo vuelvo a correr? Me da otro rant. Mira, ahora el tiempo que yo voy a tomar va a ser 0.09 horas y ha cambiado mi probabilidad, ¿no? Y entonces lo puedo volver a hacer. Mira, ahora es 0.18 horas, ¿no? He puesto un random, un aleatorio de un exponencial y ahora mi probabilidad aumentó y así, ¿no? Entonces, mira, aquí me salió 0.57 horas, o sea, como más o menos 30 minutos y ahora la probabilidad es la suma de todo esto de acá. Cambia por completo la distribución con el tiempo y el tiempo también es aleatorio y se distribuye exponencial. Entonces, ¿se entendió esto que estoy mostrando aquí, Fernando? Sí, ya, chévere. Incluso puedo calcular la probabilidad. Puedo poner P Cumulative Distribution Function, creo que es CDF, y le puedo poner Poisson 3 por, que es lambda, por esto de acá, no estoy segura. CDF, sí, ya. Entonces quiero calcular la probabilidad de tener me va a calcular, no me va a calcular menor o igual a 2. Tengo que ponerle... Ya, por ahorita créeme que esto está bien hecho. Entonces, ¿ves? Cuando yo tengo que el tiempo es 0.57 horas, la probabilidad de tener más de 2 eventos, o sea, esto de acá, es 0.51. ¿Ok?
¿Y qué pasa si cambia el tiempo? La probabilidad disminuye. Mira, la probabilidad ahora se volvió 0.05. Con cambiar el tiempo, ahora el tiempo cambió a 0.12 horas y la probabilidad disminuyó un montón, se volvió esto de acá. Entonces, la probabilidad cambia en función, no, y ahora vuelvo a correr el tiempo, por ejemplo, el tiempo ahora se volvió 0.3 horas, o sea, alrededor de 20 minutos, y la probabilidad se volvió 0.23. Entonces, esta probabilidad va a cambiar por el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. Y ahora vuelvo acá para mostrarles el cálculo. Entonces, ¿cómo yo hago el cálculo, no? Si yo ya entendí, yo ya sé que este t cambia, va a tomar diferentes valores, como yo les puse ahí el rand y tomaba diferentes valores, ¿no? Tomaba, y pongámoslo en horas para no confundirnos, ¿ya? Tomaba de repente 0.09, luego tomó 0.11, tomó 0.57, tomó 0. No sé, de repente 30, ¿no? Y para cada uno de esos, la probabilidad de n de t era diferente. Naturalmente, pues porque el t está cambiando, ¿no? Entonces, hey, yo quiero calcular la probabilidad de que en el tiempo de mantenimiento yo tenga más o dos fallas, ¿no? Para hacer eso, yo tengo que tomar en consideración que mi t puede tomar una infinidad de valores, valores infinitos, es aleatorio y la cantidad de valores que puede tomar es infinito. Entonces lo que yo hago es, ok, voy a evaluar la probabilidad de que el número de fallas eléctricas en, por ejemplo, 0.09 horas sea mayor o igual a 2, que es lo que yo quiero, mayor o igual a 2, por la probabilidad de que el tiempo sea 0.099. Y luego voy a hacer lo mismo para cuando el tiempo es 0.11, 0.57, 0.30, ¿no? Que son los ejemplos que yo di aquí, porque en verdad lo estoy haciendo en absolutamente todos los valores, ¿no? Esta integral significa que lo estoy haciendo en absolutamente toda la infinidad de valores que toma t. Y ya está. Entonces, por eso multiplico la probabilidad, y de alguna forma la probabilidad total es un promedio ponderado, ¿no? Multiplica la probabilidad, evalúa en todos los test la probabilidad de que la ocurrencia de eventos sea mayor a 2, dado que justamente ese t fue t, ¿no? Ya, chicos, ¿se entendió? Más o menos, sí. A ver, David ya me había dicho que sí, Joaquín que sí, gracias. Sentido hagas esto para tener la probabilidad total, o sea, cuál va a ser el valor que tome t, cuál va a ser la probabilidad de que los fallos que hayan sean mayores a 2, ¿ok? Entonces, esto cómo se resuelve en realidad es mucho más fácil de lo que parece. Esto de acá ya sabemos que es exponencial parámetro lambda, y esto de acá sabemos que es Poisson. Esto de acá, debido a que es independiente, simplemente puedo poner el t aquí. Eso va a ser igual a la integral de 0 a más infinito de p n de t mayor o igual a 2 por la función de densidad de una exponencial, que es esta, lambda por e a la menos lambda x. Entonces es lambda e a la menos lambda t, ¿no? Por dt. Y aquí el lambda, pues tendríamos que reemplazarlo, ¿no? ¿Cuál es el lambda? Es 3 por hora. Y esto de acá es Poisson. Yo sé que esto es 1 menos p n de t
a la menos 2, o sea, 1 menos P n de t menor o igual a 1. 0 del 3e a la menos 3t de t. Y esto es, pues simplemente, si es menor o igual a 1, va a ser menos p n de t igual a 1 y menos p n de t igual a 0, ¿no? Porque son las únicas dos opciones, 1 o 0. Aquí 1 y esto por 3e a la menos 3t de t. Me queda la integral aún. Y esto de acá, como ya sabemos, es simplemente e a la menos lambda t por lambda t 1 sobre 1 factorial. Y esto es e a la menos lambda t por lambda t a la 0 entre 0 factorial. Esto es 1, esto es 1. Aquí me queda el 3 que está multiplicando a todo de t. Y ya, bueno, entonces esto termino de resolver esta ecuación, ¿no? Y la integro y ya está. Ese es el resultado. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió el problema? Pónganme sí, o si no, preguntas para ya terminar. Todo claro. ¡Yay! Gracias, Fernando. Chévere. Ya, chicos, espero que les haya servido. Voy a subirles estas notas a Canvas porque me han dicho que a veces cuando no las subo, que se les pase, quieren que lo suba. Entonces, lo voy a subir para que acá tengan los grafiquitos y puedan estudiar. Y espero que les haya servido un montón la asesoría. Así que gracias. Chao.